Esto es Autismo en Perspectiva, un podcast dedicado a educadores, familias y personas que se encuentran dentro del espectro autista. Mi nombre es Elizabeth Pluís, soy docente, comunicadora social y mamá de un niño con autismo. En este podcast te invito a que juntos podamos escuchar las voces del autismo desde su diversidad. El color azul es el color del mar. A veces el mar está tranquilo, sereno, pero en otras oportunidades, aquello que hasta hace unos instantes estaba en calma, comienza a agitarse y se desata una tormenta. Lo mismo sucede en la vida de una persona con autismo y su entorno familiar. Hay días serenos y otros más tormentosos. Es por eso que el color azul se transformó en un símbolo de la serenidad y la tormenta que pueden coexistir en la vida de las personas que se encuentran dentro del espectro autista y sus familias. En este segundo episodio vamos a acercarnos a ese entorno familiar para conocer cuáles fueron las primeras señales que los llevaron a estar alerta. ¿Cómo fue recibir un diagnóstico? ¿Qué significó para ellos tramitar un certificado de discapacidad o de accesibilidad? ¿Y qué implica convivir con una persona con autismo? Patricia es mamá de gemelos con autismo y nos cuenta su experiencia. Desde que nacieron, primero todo fue normal, no había nada que me llamara la atención. Cuando pasó a primer grado, ahí fue más notorio, porque primero se confundía mucho el hecho de ser gemelos, que siempre hay uno que va más adelante que el otro. Entonces las pequeñas cosas eran no, porque son gemelos. No. Cuando llegamos a primer grado, Sebastián hacía las cosas al ritmo de todos los chicos, Santiago, nada. Santiago miraba el lápiz las 4 horas de clase, nada. Y ahí también el tema de los sonidos, los ruidos, los actos de la escuela, el llanto, quererse ir, golpearse contra el portón y no entender por qué, porque qué le pasaba, porque no me daba cuenta. Santiago se hacía un bicho bolita y lloraba y entraba en crisis, se escondía debajo de la cama. Si hacíamos alguna reunioncita en casa, Santiago duraba poco con amigos. Él necesitaba que se fueran. Llorando se iba a la pieza y no toleraba estar más de 2 horas con chicos. Santi entraba en crisis. Me ha pasado cuando iban a básquet. Santi corría y en el medio de la cancha a lo mejor se quedaba parado así con la pelota y se quedaba mirando la pelota. Le pasaban todos por arriba. Y bueno, con esas cosas que se iban notando en primer grado, mi hija mayor, que es docente, me dijo un día, ¿por qué? Me dice, no lo llevas. Una psicopedagoga dice que trata con uno de mis alumnos, me dice, yo tengo chicos con algunas dificultades. Esta chica dice, muy buena, bueno, me conecté con ella y lo llevé. Y esta fue la chica que me dijo que no lo quería encasillar, pero sí le notaba rasgos de síndrome de Asperger. La mirada social es una de las primeras señales de alarma que notamos las mamás de los niños con autismo. Esa mirada evasiva, que se nos niega, que no conecta con la nuestra. Esa primera palabra, mamá, que a veces tarda en aparecer y que en ocasiones nunca llegamos a escuchar. Esa indiferencia que huele a rechazo, pero que no es más que un síntoma de esta particular forma de vincularse con el otro que tienen las personas que se encuentran dentro del espectro autista. Al respecto, Liliana, abuela de un niño con autismo, nos cuenta lo siguiente. Me acuerdo cuando la madre lloraba porque decía, el chico no me quiere, porque no me mira. Él tenía meses cuando él no miraba a los ojos. Entonces él esquivaba la mirada y yo decía, esto no es normal. Y bueno, empezamos a observar ciertas características del nene. Veíamos que el nene se golpeaba o golpeaba las paredes, gritaba, aleteaba. No podía hablar, pensábamos que no iba a hablar. Entonces, con la mamá decidimos que teníamos que hacer alguna consulta con algún profesional. Las pediatras nos decían que no era nada, que realmente era algo que iba a pasar, que era de maduración, hasta que no le hicimos caso y llegamos a un neurólogo.
El neurólogo se dio cuenta de que el nene tenía un problema y nos mandó a una terapia. Evangelina es mamá de un niño con autismo y nos cuenta cuáles han sido los mayores desafíos que ha tenido que enfrentar en relación a los síntomas que comenzaron a ser cada vez más notorios en su hijo. Yo lo que empecé a ver es que él tenía por ahí conductas un poco agresivas. Por ejemplo, ante un no, por cualquier situación que lo pusiera en peligro, él lo que tendía era ir corriendo y golpearse la cabeza contra la pared, a toda velocidad. Sin importar que se fuera a rebanar los sesos, él iba y se lastimaba. Cuando no lograba golpearse la cabeza contra la pared, se daba la cabeza contra el piso. Realmente es muy fuerte. Y era doloroso para él y era doloroso para mí porque él me miraba y lloraba y me decía, mamá, y yo digo, pero hijo, te lo estás haciendo solo. También me daba cuenta de que él tenía muchos episodios de agresividad hacia mí. Él me pegaba muchísimo. No lo lograba entender porque él me pegaba y me pegaba y me pegaba. Y ante cualquier cosa que a él no le gustaba, me daba un sopapo. Y yo digo, nunca jamás alguien me ha pegado tanto en mi vida como mi hijo. Y bueno, realmente yo no lo lograba entender y tampoco tenía quizás, no sé si las herramientas, pero los recursos para decir, bueno, ¿cómo hago con esto? Porque sin acceder a una respuesta violenta, ponerle un no, porque él no entendía el no desde las palabras. Yo le decía que no y él seguía. O por ahí teníamos momentos en los que íbamos a la plaza y yo lo llamaba y él no volvía. Él seguía caminando como si el peligro no existiera. Él se trepaba por todos lados, yo lo bajaba, simplemente él se volvía a subir. Y bueno, eran cosas en las cuales yo me daba cuenta de que él no lograba dimensionar la palabra no estaba en su vocabulario, ¿no? Cuando fue creciendo un poquito más, él le costaba sostener la mirada, tenía conductas que eran estereotipadas, ¿no? Y que lo mantenían en esa situación y que no lo dejaban avanzar, estaba como atado, como frenado, ¿no? Y yo ya venía con situaciones en las que él era muy selectivo con los alimentos, él no quería comer, hacía muchos berrinches. Pues yo me acuerdo que lo ponía en el espejo y él decía, ¿quién es ese nene? ¿Quién está en el espejo? Y él me decía, un nene. No, pero ¿qué nene? Sos vos, hijo, un nene. No lograba como relacionar que esa persona que estaba en el espejo era él. Sus juegos eran muy mecánicos, no tenía juego simbólico, entonces era meter, poner, sacar, meter, poner, sacar. Tardó muchísimo en encontrar esfínteres. Casi usó pañales hasta los 4 años, que es bastante, para él ya estábamos arrancando el jardín y él todavía usaba pañales y ay, qué difícil, ¿no? El ir a la escuela y que te digan, mira que acá no tiene que usar más pañales, esto no es un jardín maternal, esto es una escuela común. Así que bueno, yo veía estas conductas, veía que había cosas que no me terminaban de cerrar, que ante situaciones en las que él se ponía muy ansioso, aleteaba o por ahí babeaba un poco. Yo le ponía límites y no importaba qué tan estricta pudiera ser. Él no los entendía los límites, no los lograba incorporar. Cuando le cuento a la pediatra le digo, mira, hay cosas que no sé si están bien y me dice, justamente eso te quería decir, me dijo. Y le agradecí tanto que ella pudiera ser sincera conmigo, porque a veces las personas no son sinceras con vos y te tienen dando vueltas y no, porque mira si te lastimo, mira si te ofendés, mira si dejas de venir. No, y ella me dijo, para mí tu hijo tiene patrones que no se relacionan con el comportamiento habitual de un niño de su edad. Fíjate que no se puede quedar quieto, que sube y baja, o sea, era una bola sin manija. Le digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hacer? Porque no tengo idea de a dónde recurrir. Entonces ella me dijo, yo conozco una especialista en desarrollo infantil, saca turno con ella y anda, a que ella te evalúe, porque obviamente yo soy solamente pediatra, no tengo una especialidad como para decirte qué problema tiene, bueno, lo estoy viendo en una consulta de un rato, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo que yo salí de ahí, de la consulta, lloré, me sequé las lágrimas y llamé por teléfono. Y le dije, mira, tengo esta situación, acabo de salir de la doctora, estoy en crisis, yo realmente preferiría que esto nunca hubiera pasado, que esto no me estuviera pasando a mí o a mi hijo, pero necesito saber qué tiene y cómo lo puedo ayudar. Jorge es abuelo de un niño con autismo y nos cuenta sus percepciones iniciales al sentir que estaba sembrando en el mar. Cuando uno está viendo que su nieto es algo diferente, que no responde como a uno le gustaría, que no hay un trato, un ida y vuelta, un feedback, ¿no es cierto? Uno empieza a preocuparse. Y cuando ve que los intereses no coinciden, porque el nieto hace lo que se le da la gana y no responde, no presta atención, uno piensa que está, como comúnmente se dice, sembrando en el mar, que no se cosecha nada, que nada vale la pena, y uno piensa realmente ¿dónde termina esto? ¿Qué se puede hacer para ayudar a este ser querido, a quien todos amamos, le deseamos lo mejor,
pero que pensamos que no colabora para nada en su propio bienestar. Y bien, esa es la realidad. Cuesta aceptar que tenemos en la familia alguien con un problema serio. Cuesta aceptar un certificado de discapacidad. Hay lo que comúnmente se llama una negación. No, esto no es verdad, no es real, es algo pasajero, es algo que se soluciona fácil, solo. Pero cuanto más pronto salgamos de esa etapa de negación, será mejor también para todo el conjunto y fundamentalmente para aquella persona que amamos y que está pasando por el problema. Muchas familias, ante la presunción de un diagnóstico, entran en una etapa de negación. Otras asumen el diagnóstico y comienzan rápidamente un tratamiento. Liliana nos cuenta los cambios que tuvo su nieto a partir de haber comenzado las terapias. Realmente el nene ha progresado muchísimo. Ahora el nene mira a los ojos, se conecta, es amoroso, se deja enseñar, es decir, aprende de lo que uno le dice o aprende de sus propios errores. Nos dieron un montón de pautas, un montón de cosas. Por ejemplo, hasta nos enseñaron a hacer un pictograma para que el nene pudiera entender cómo ir a hacer pichín o caca o lavarse los dientes o lavarse la cara. Bueno, un montón de cosas habituales que hacen las personas que el nene no las entendía. Nos dieron muchas herramientas. Realmente estamos muy contentos gracias a que lo empezamos a tratar tempranamente. Eso para mí fue lo más importante, haberlo descubierto temprano y que en realidad después empezar a tratar y que todas esas aptitudes que él tenía, que eran muchísimas, se convirtieran en algo muy beneficioso para él, porque además él puede ahora vivir en sociedad. En relación a esto, Liliana nos explica qué es lo que, según su perspectiva, frena a las familias para comenzar a accionar. Yo creo que lo que frena es el miedo al desconocimiento, al pensar que tu hijo no va a ser normal o que se le va a pasar, que es una cosa temporal, como que dicen, bueno, vamos a esperar un poquito más a ver si es algo de maduración y revierte. Entonces yo creo que, por un lado, esta esperanza de los padres, que también por ahí no te ayudan mucho los pediatras, que te dicen, no, es algo del desarrollo y entorpecen esta forma temprana de poder encarar. Y por otro lado, el miedo a que sea algo grave, ¿no? A lo desconocido, porque vos no sabés cómo va a terminar ese chico. Una de las cosas que a mí me pasó es que yo decía, ¿qué va a hacer de este chico? ¿Cómo va a encarar la vida? ¿Cómo va a poder seguir adelante? No podía hablar y era realmente triste, pero nosotros pudimos, gracias a Dios, encontrar la solución, darle la posibilidad de que pudiera tener una terapia que lo ayudara y lo hiciera salir adelante. Las terapias recomendadas por los profesionales de estimulación temprana son psicología, fonoaudiología y psicopedagogía al menos 2 veces por semana. En el caso de los niños, muchas veces necesitan también tratamiento de kinesiología y una docente integradora para que los acompañe en su trayectoria escolar. Ante la necesidad de tratamiento, muchas familias asumen el costo de manera particular. Pero lo cierto es que las terapias muchas veces son inaccesibles económicamente y se vuelven imposibles de afrontar. En nuestro país, las personas con autismo tienen la posibilidad de tramitar un documento que acredita plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional. Este documento, denominado Certificado Único de Discapacidad, permite a las personas con TEA acceder a las terapias de manera integral y sin costo para las familias. Al respecto, Liliana nos explica. El certificado de discapacidad para mí es el que lo ayudó a él a poder tener todas las terapias. No sé si hubiéramos podido nosotros costear todas las terapias que tuvo el nene o que sigue teniendo el nene sin la ayuda, porque realmente era muy caro.
Así que para mí es una gran ayuda que se da a estos niños para poder realmente integrarse a la sociedad. Eso es lo importante, que el chico pueda socializar e integrarse con las demás personas. En muchos casos, las familias temen que al tramitar el CUD se etiquete al niño, pero lo cierto es que el Certificado Único de Discapacidad es en realidad un certificado de accesibilidad que le va a permitir a la persona con autismo acceder a las terapias de manera integral. El tiempo es muy valioso en las primeras etapas del neurodesarrollo o desarrollo neuronal del niño, ya que con el correr de los años, el proceso de neuroplasticidad, es decir, la capacidad que tiene el cerebro de recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones, se va haciendo cada vez más rígida. Es por eso que obtener un tratamiento intensivo en los primeros años de vida del niño aumenta las posibilidades de rehabilitación del lenguaje, la vinculación social y la comunicación. Al respecto, Sol Mateo, mamá de Rodrigo, un joven que pudo acceder a los tratamientos a una edad temprana, nos comenta. El Certificado Único de Discapacidad hay que tomarlo como una llave para que nuestros hijos tengan sus derechos y tengan esas terapias que necesitan. A mí lo que me pasó en forma personal, que antes de sacar el certificado de discapacidad, yo a mi hijo le podía brindar desde lo privado, a lo mejor una sesión de fono y una sesión de psicología, pero realmente necesitaba como más. Una vez que hice el Certificado Único de Discapacidad y se declaró la discapacidad en la obra social, ahí fue totalmente distinto porque ahí donde se pudo brindar el tratamiento que realmente necesitaba, que sabemos que cuando son más chicos es más intensivo, son más sesiones de psicología, más sesiones de fonoaudiología, bueno, depende lo que necesite, ¿no?, la persona con autismo. Entonces es fundamental el Certificado Único de Discapacidad y es fundamental tomarlo desde ese punto, de que es una llave, de que nuestros hijos no van a ir con pegado el certificado de discapacidad en la frente, es un trámite meramente burocrático, pero para que se puedan cumplir, y eso entendamos también nosotros los padres, los derechos de nuestros hijos. No podemos nosotros mismos como padres vulnerar los derechos de nuestros hijos. Ese es el Certificado Único de Discapacidad. Hoy el hijo de Sol tiene 21 años, estudia en la UNR y trabaja como analista de sistemas. Él siempre quiso trabajar. Su primera experiencia de querer trabajar fue a los 16 años, donde fue una entrevista, sin saber yo, de los 16 años a McDonald's para poder entrar, porque justamente se puede trabajar a partir de los 16 años. Hubo que tratar de explicarle de que a lo mejor no iba a quedar, ¿no?, en entender eso, pero bueno, él lo que pedía es vivir la experiencia de una entrevista laboral. Y bueno, y la tuve. De los 16 años quiso trabajar. Él es una persona que está muy parada en la realidad de nuestro país y de todo, y bueno, donde él quería trabajar y veía que no tenía oportunidades. Bueno, hace muy poco tuvo la experiencia de tener una entrevista laboral donde tiene que ver mucho esto, y voy a darle importancia a los potenciales que tienen las personas con autismo y también a sus intereses restringidos. Justamente él ahora está trabajando en un lugar que tiene que ver con la tecnología, con la programación, que es justamente su interés restringido, su potencial, lo que a él le gusta, en forma remota, y la verdad que es importante, digamos, de que ellos lo viven, digamos, desde la entrevista hasta ahora, y hasta su cobro se manejó totalmente independiente, así que eso, digamos, es buenísimo, y la verdad que yo lo vivo con una alegría total, porque por ahí en mi cabeza pasa todo como una película que pasó rápidamente, desde ese día que me dijeron que tenía que repetir segundo grado, que no podía, hasta hoy que está trabajando. Como expresaba Liliana anteriormente, muchas familias postergan el diagnóstico por miedo, por desconocimiento, por temor a enfrentar un fantasma que se presenta delante sin nombre y apellido. La realidad es que no todas las familias asumen la discapacidad de la misma manera. Patricia nos explica que para ella fue un alivio llegar al diagnóstico. Yo sabía que algo pasaba. Yo veía el sufrimiento, pero no encontraba cómo corregirlo. Cuando a mí me dijeron, es esto, yo sentí un alivio, porque dije, listo, este es el camino.
Pero en la mayoría de los casos, asumir un diagnóstico se vuelve una tarea difícil, pero que es sumamente importante enfrentar para poder permitir que esa persona con discapacidad pueda gozar de sus derechos de manera plena. Yo creo que el encontrarse con la discapacidad de un hijo es una crisis muy grande que cada padre tiene que atravesar, donde hay una incertidumbre muy grande y hay una cuota gigante de miedo. En mi caso, yo, por ejemplo, necesité el apoyo de un psicólogo para poder saber cómo mantener la cordura. Y yo entiendo porque fue una situación de mucho miedo en su momento y de no tener control sobre lo que va a pasar y de no saber cómo se van a desencadenar los acontecimientos después y si tu hijo va a avanzar o no va a avanzar. Sí, dentro de lo que se pueda, siempre es preferible una atención temprana. Siempre es preferible no quedarte con la duda, ¿no? Porque es durísimo encontrarte con la realidad, pero siempre es preferible la realidad, por más dura que sea, sobre la cual puedes trabajar y sobre la cual puedes intervenir, que una ilusión y una fantasía que en algún momento se va a caer. Porque va a llegar el tiempo donde vos vas a querer que tu hijo entre a la escuela y no va a entrar, y donde vas a ver que el resto avanza y tu hijo no. Entonces, hace todo lo posible por tu hijo o por tu hija. Por más que haya que llevarlo a terapias, cree en él. Si te dan consejos, tomalos. Y si tenés esa pequeña duda en tu interior, por más que todo el mundo te diga que no le parece, que seguramente estás exagerando, busca ayuda. Golpea todas las puertas que hagan falta. Hay muchos lugares a donde ir. Puedes preguntarle primeramente a la pediatra de cabecera de tu hijo si hay alguna dificultad. Y si tenés dudas, podés ir a un neurólogo, podés sacar un turno. No te quedes con una sola opinión. No te quedes con lo que es normal en tu familia. No te quedes con la duda. Si tenés algo en tu corazón, alguna duda pequeña, pregunta, ¿qué puede pasar de malo? O sea, te pueden decir sí y te va a dar la posibilidad de actuar, o te pueden decir no y te vas contenta a tu casa de que simplemente fuiste un exagerado y nada más. Pero no te quedes con la duda, no dejes pasar el tiempo es muy valioso. Ir a la plaza, a comer a un restaurante, estar en una reunión de amigos, compartir un cumpleaños, puede llegar a ser algo traumático para las familias. Muchas veces el desconocimiento social hace que las personas prejuzguen, hagan comentarios hirientes o tengan una mirada de desaprobación hacia ese niño o ese adulto que está dentro del espectro autista. Al respecto, Guillermo, papá de un niño con autismo, hace un pedido a la sociedad. A la sociedad uno le pide que se informe, ¿no? Que conozca, que sepa, que aprenda. Creo que en este último tiempo se está informando mucho más. Creo que la ignorancia nos lastima a todos, nos hiere a todos, pero en el último tiempo se ha hecho mucha visibilización, mucho hablar acerca del autismo, de lo que significa, y creo que mientras más se hable, más se va a comprender, y creo que es algo que la sociedad tiene que aprender y que conocer. No opinar, sería bueno no hablar, no gesticular en conductas que uno no entiende, porque detrás de esas conductas que uno no entiende hay gente que sufre, y sobre todo los padres somos los que más lo sufrimos, porque el chico no se da cuenta un acto de discriminación, una palabra ofensiva, no se va a dar cuenta, pero el padre sí. Si yo le pediría algo a la sociedad es que siga aprendiendo, que siga conociendo, que se siga hablando de estos temas para poder comprender qué es el autismo y poder también ser de ayuda, de apoyo a los padres que tienen un chico con autismo. Y para poder cambiar esa mirada que la sociedad tiene sobre el autismo y la discapacidad, es necesario que la gente conozca qué es el autismo, cuál es su abordaje y su tratamiento, cuáles son las necesidades de las personas con TEA, cómo podemos lograr una integración plena que nos lleve a ser una sociedad verdaderamente inclusiva, una sociedad que nos abarque a todos. Y para que podamos mirar esta realidad desde otra perspectiva, es necesario que hablemos de autismo. Sol Mateo, junto con el grupo TGD Padres TEA, lleva adelante cada año la campaña Rosario habla de autismo. TGD Padres Rosario TEA es una organización de padres y familiares autoconvocados de personas con autismo. La agrupación tiene 13 años en la ciudad de Rosario. Es una causa que se me hizo carne, se me hizo piel, pero no solamente por mi hijo, sino todas las historias en estos 13 años que fui escuchando, de muchas injusticias, de mucho sufrimiento de muchas familias. En 13 años abrimos un poco de camino en la temática, pudimos meter en agenda
pública, ya sea de Rosario, de la provincia o del país, al autismo. Y también creo que, y eso es lo más importante, pudimos alivianar a mochilas a padres y a madres. Hemos llegado a darles herramientas, hacemos muchas charlas a quienes recién reciben el diagnóstico. Creo que yo no habría sido la misma mamá si yo no había pertenecido al grupo. Por más que obviamente haya tenido mi hijo con esta condición, creo que justamente eso, es fundamental el unirse entre pares, ver que a uno solo no es lo que le pasa, que hay otro que le pasa. Y el escucharnos entre nosotros, el que hablamos el mismo idioma, el que nos pasa lo mismo, y aquel que tiene un poquito más de recorrido, poder brindar herramientas, ya sea desde lo cotidiano en la casa o ¿a vos qué te sirvió para tu hijo para controlar el esfínteres, para que duerma, para que un montón de cosas, hasta lo burocrático de una obra social o una escuela o cómo hacer un trámite del certificado único de discapacidad? Entonces por eso creo que es fundamental. Y en cuanto a la mirada social de la discapacidad, Oscar, médico y papá de un niño con autismo, reflexiona en cuanto a qué es lo normal y cómo muchas veces es la sociedad la que incapacita cuando tiene una mirada restrictiva de la discapacidad. Muy en lo interior, uno siempre tiene la sensación de que a mí no me va a pasar o a mi familia no le va a pasar absolutamente nada, o todo tiene que ser absolutamente normal, a lo cual uno se pregunta luego qué es lo normal. Entonces eso me ha llevado a replantearme un montón de cosas al respecto. Yo he redefinido personalmente el concepto de discapacidad en relación a qué capacidad tengo yo para poder entender a este niño que se comporta de manera diferente y qué rol juega también la sociedad en la cual estamos, una sociedad que estigmatiza, una sociedad que mira siempre lo defectuoso para señalarlo, para marginarlo. Entonces pienso muchas veces en ese sentido de dónde está la discapacidad, de qué lado, ¿no es cierto? Entonces esto me ha llevado a un cambio también en lo personal, ¿no es cierto? Todos venimos de familias que heredamos hábitos, costumbres, conocimientos, y querramos o no, intentamos reproducir el mismo esquema en nuestras propias familias. Y de repente encontrarte con que el librito con que vos venías no te sirve para afrontar esta nueva situación, y muchas veces hay que fabricarlo con experiencias, con sufrimientos, con situaciones que no siempre son agradables, pero creo que también hemos sido rodeados de profesionales que nos han sabido guiar con mucho respeto, con mucho amor. Las familias sienten, sufren, se entristecen, se llenan de esperanza, acompañan. Las familias de las personas con autismo también son discriminadas, señaladas, incomprendidas. Las familias tienen un rol fundamental en el diagnóstico temprano. Son las que abren puertas para el acceso a una estimulación temprana a base de insistencia y de no bajar los brazos. O son las que las cierran cuando se dan por vencidas ante la aplastante burocracia, ante los trámites interminables, ante los no como respuesta. Pero las familias que logran salir adelante son las que se niegan a aceptar ese no como una respuesta final. Las que luchan, las que saben que a pesar de cualquier diagnóstico, van a hacer lo que esté a su alcance para darle a su persona amada todas las oportunidades posibles para acceder a sus derechos en una sociedad que muchas veces excluye al que es diferente. En este episodio hablaron las familias que no se quedaron de brazos cruzados, familias que ante la duda consultaron a los profesionales, familias que no se negaron a enfrentar a ese fantasma que tenían delante, que no postergaron un diagnóstico ni le dieron la espalda a un certificado que garantice el acceso a una mejor calidad de vida, familias que no se quedaron con la duda, que no perdieron tiempo, lo más valioso que tenemos, aquello que no se recupera, aquello de lo que está compuesta la vida misma.
Esto fue Autismo en Perspectiva, un podcast dedicado a entender el mundo del autismo con una mirada diversa.